Mis hermanos, Dios les bendiga. Veo de que hay visitas. Tenemos allá al hermano Esteban, sea bienvenido. Tenemos también otro hermano que no sé cuál es el nombre, que está a la par de la hermana Angelita. Así que sea bienvenido, hermano, aquí a la Iglesia de la Esperanza, la Iglesia Adventista de la Esperanza. Así que también sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Es bueno orar, hermanos, antes de abrir la palabra. Eso recomienda la sierva del Señor. Siempre antes de predicar, invoquemos la presencia de nuestro Dios para que podamos discernir el mensaje. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque has permitido que tu pueblo se reúna en este día especial, este día santo, para que podamos alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos y en reverencia, porque tu palabra se va a predicar. Danos discernimiento y sabiduría para que podamos comprender el tema. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que estudiemos la Biblia. Vamos a profundizar en las Escrituras, especialmente en las profecías de Apocalipsis. Saben, hermanos, yo siempre soy curioso y me gusta leer e investigar. Saben de que me llamó la atención una publicación que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esta publicación la hizo en Twitter, lo que se le conoce como la aplicación X. Esta publicación la hizo el 26 de julio del 2025 y dice que la hizo a las 2:28 p.m. Me llamó la atención lo que decía la publicación y esto prendió el foco, me prendió el foco. Y los adventistas del séptimo día tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. No tenemos que estar dormidos. Noten lo que decía. La publicación se hizo en inglés, pero ahí da la opción de traducirla. Ahí dice traducir, dice así: estamos dando a luz a una superinteligencia. Estamos creando la mente de Dios infinita, destinada a resolver todos los problemas que hemos enfrentado y a inaugurar una era sin muerte. Y saben de qué adjuntaba una imagen. ¿Saben de qué era la imagen que adjuntaba? La imagen de la Torre de Babel. Ahora, esta clase que vamos a tener no tiene nada que ver con política. Los adventistas del séptimo día tenemos que estar alejados de los asuntos políticos. El tema que se va a tratar en esta mañana tiene que ver en el aspecto religioso. Porque esta publicación que hizo el presidente tiene que ver con un tema religioso y bíblico. Me llamó la atención lo que decía: estamos creando la mente de Dios con la superinteligencia artificial y a la par la Torre de Babel. Esto levantó mucha controversia y muchos comentarios, tanto positivos y negativos. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Estoy investigando que el presidente habla de una superinteligencia artificial. Estoy investigando, hermanos, y quiero que se concentren porque este material que traigo es un material sólido, así que yo creo que la mayoría que estamos aquí tenemos dientes para poder masticar. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que aquí no hay ningún bebé que use pamper, hablando en términos espirituales. Así que quiero que se concentren porque esto que viene es interesante. Estoy investigando sobre las inteligencias artificiales, porque el presidente habla de que están creando una superinteligencia que va a crear la mente de Dios y adjunta la Torre de Babel. Estoy investigando, hermanos, que actualmente hay 3 inteligencias artificiales.
Noten cómo se llama la primera: inteligencia artificial estrecha. La segunda se llama inteligencia artificial general. Y la última de la que habla el presidente es la superinteligencia artificial. O sea, quieren crear la superinteligencia artificial que va a crear la mente de Dios. Inteligencia. Ahora, ¿qué es la inteligencia superartificial? Me puse a investigar, porque hay que investigar, hermanos. Hay que leer, hay que informarse. Me puse a investigar qué es la superinteligencia artificial y dice acá: sería una inteligencia artificial que superaría la inteligencia humana en todos los aspectos. Es una inteligencia artificial que va a superar a la inteligencia humana, o sea que la inteligencia artificial nos va a controlar. Y sigue diciendo, incluyendo la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones. O sea, la IA lo va a hacer por nosotros. De eso se trata la superinteligencia artificial de la que habla el presidente. Y adjunta la Torre de Babel. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando ven la Torre de Babel? ¿Qué se les viene a la mente a los adventistas que estudian profecía bíblica y que conocen la Biblia? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la Torre de Babel? Ahora, es importante, hermanos, que nosotros no hay que estar dormidos. Hay que saber para dónde nos dirigimos. ¿Estamos de acuerdo? Y como dije al principio de esta clase, el tema de esta clase no es meterse en asuntos políticos. La política se deja para afuera. El tema va a girar en el aspecto religioso, porque el presidente publicó un tema de aspecto religioso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es interesante lo que están haciendo con la inteligencia artificial. Escuchen, adventistas. ¿Saben qué es lo que están creando con la inteligencia artificial? Dicen los expertos y los científicos, la inteligencia artificial va a servir de mucha ayuda si se sabe usar correctamente, pero es un arma letal que el diablo puede usar para destruir a la humanidad. Los mismos científicos están temblando que la inteligencia artificial puede servir para destruir a la humanidad. Y noten aquí lo que dice el presidente: están tratando de crear la mente de Dios. Noten, con la inteligencia artificial saben de que están clonando voces. Su voz la pueden clonar y le llamen a su hijo, a su esposa, para extorsionarlo. Con la inteligencia artificial pueden hacer eso. Pueden suplantar su identidad en un video. Pueden hacer un video suyo con su identidad, a pura inteligencia artificial. Pueden clonar personas con inteligencia artificial. Esto me causó impacto. Escuchen, adventistas. Me causó impacto ver de que están clonando la voz de difuntos para poder conversar con los seres queridos ya muertos. La inteligencia artificial puede clonar aún hasta los rasgos y los tonos de voz de su ser querido que murió, para que usted pueda tener una conversación con la voz de un difunto a través de la inteligencia artificial. ¿Qué suena esto? ¿Qué es eso, según la Biblia? Espiritismo. Y la superinteligencia de la que habla el presidente va a ser superior. Noten, ¿saben qué es lo que están haciendo? Quieren clonar la voz de Cristo. Miren, hay cultos de iglesias protestantes que están teniendo cultos con inteligencia artificial. Y esto me causó más intriga. Escuchen, hermanos. En una iglesia católica de Suiza han hecho un confesionario
con inteligencia artificial donde han clonado supuestamente a Cristo para que la gente vaya a confesarse con el Cristo IA. La gente se va a confesar a la Iglesia Católica en Suiza, en el confesionario, y allá aparece el holograma de Cristo y el Cristo habla, supuestamente, pero creado con inteligencia artificial. Terrible, hermano. Me llamó la atención, hermanos, esta palabra. Estamos tratando o vamos a crear la mente de Dios. Yo quiero en esta clase que hablemos qué significa la Torre de Babel, porque nos acercamos a un imperio babilónico. Es interesante, hermanos, que según lo que se está viendo, es de que nos acercamos a un nuevo orden mundial y la inteligencia artificial va a jugar un papel importante en el establecimiento del nuevo orden mundial del anticristo. Hermanos, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la Torre de Babel? Interesante. Así que quiero que hablemos de la Torre de Babel, porque lo que pasó en la Torre de Babel es lo que harán los gobiernos políticos al final de la historia. ¿Están escuchando, adventistas? ¿Ustedes creen que el diablo es bobo? Les voy a leer esta joya de cita de la hermana Elena E. de White. Dones espirituales, tomo 2, página 277. Noten esta poderosa cita. Se me ha mostrado que Satanás no ha sido estúpido, ni tampoco descuidado en estos años, desde su caída, sino que ha estado aprendiendo. Se ha vuelto más astuto. ¿Contra quién estamos luchando, hermano? Contra alguien muy astuto. Sus planes son más profundos y están más cubiertos con un ropaje religioso para ocultar su deformidad. O sea que el diablo se oculta. Pregunto, en esta época que estamos, actualmente en la sociedad que estamos moderna, ¿la gente lee? ¿La gente le gusta el conocimiento? ¡No! ¿Cuántos han oído una noticia donde se diga un delincuente robó una biblioteca? ¿Cuántos han escuchado los delincuentes se robaron una biblioteca y se robaron 1000 Biblias? Desde el tiempo que tengo que estar viviendo nunca he escuchado una noticia de esa. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa ¿qué? Leer. La gente no lee, la gente no estudia. Y una gente que no estudia ni lee es fácil de ser manipulada, no solamente en el mundo secular, sino también en las iglesias. Noten cómo dice: el poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. ¿Cuánto? 10 veces más. Dice, su poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Su ira y su odio se hacen más fuertes a medida que se acerca su tiempo de obrar. O sea que el engaño de Satanás y el poder es 10 veces más que en los días de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta hora? Vamos a desenmascarar la mentira del diablo. Y lo vamos a hacer con la Biblia. ¿Qué es lo que pasó en la Torre de Babel? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver de que Babel es un símbolo de rebelión. O sea, los gobiernos políticos, ¿qué es lo que harán al final? ¿Se van a unir para qué? En rebelión contra Dios. Salmos capítulo 2.
Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así el salmista: ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Qué es amotinarse? Aglomerarse, hacer un tumulto. Sinónimo de unificación, pero agitado. Una unificación agitada. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Noten qué es lo que piensan los pueblos. Cosas vanas. Solo estupideces piensan. Noten. Pero ¿para qué se amotinan? Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Qué podríamos, sinónimo de reyes? Presidentes, magnates de la tierra, poderosos, capitanes, archimillonarios. ¿Para qué se van a unir? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Para qué? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué? Mire cómo estos individuos, cómo los considera Dios. ¿Qué dice? El que mora en los cielos, el Señor se burlará de ellos. ¿Cómo se ponen a creer de que un ser humano, un microbio, va a ser más inteligente que Dios? ¿Cómo se ponen a creer que un ser humano de carne y hueso va a superar el poder de Dios? ¿Qué es eso? Blasfemia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos muchachos? ¿Cuál era el propósito de los constructores de la Torre de Babel? Bueno, leamos. Génesis capítulo 11, versículo 4 al 7. Génesis capítulo 11, versículo 4 al 7. Noten el propósito de los constructores de la Torre de Babel. Querían unificarse y lo hicieron para levantarse en rebelión contra Dios. Recuerden de que cuando vea usted una Torre de Babel, recuerde, rebelión. Génesis capítulo 11, versículo 4 al 7. Y dijeron: vamos y edifiquémonos. Noten este pronombre cómo está conjugado. En primera persona. Vamos y edifiquémonos. ¿Saben, hermanos, que cuando uno va a la escuela y empieza a ver los verbos y a conjugar los verbos, en pretérito perfecto, en pretérito pasado, en pretérito? Yo me acuerdo cuando me daban clases sobre los verbos. Noten cómo dice edifiquémonos. ¿Qué significa esto? Que querían hacer esta torre, ¿para qué? Para exaltarse, ¿qué? Ellos mismos. Y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre. Esta expresión, hagámonos un nombre, ¿qué significa? Querían hacerse ¿qué? Famosos. Que todo el mundo los quisiera. Noten. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Noten que no eran hijos de Dios estos que estaban edificando esta torre. Eran hijos de los hombres. ¿A quién en la Biblia se le llama hijos de los hombres? ¿Es otro nombre para quién? Para los impíos. Es la contraposición de los hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de los hombres. Y noten cómo dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban unificándose con un solo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Levantarse en rebelión contra Dios. Y este pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, que querían hacer que esta torre está en la cúspide del cielo. Y noten, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, que era una monarquía, una coalición, una unificación en rebelión. Pero ¿para qué era esta torre? O sea, estaban estableciendo una ciudad con una torre. ¿Cuál era el propósito de esa torre? Noten cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 1 dice: Dios había mandado a los hombres a que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener una comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía. ¿Qué es una monarquía? Un solo gobierno totalitario que iba a estar eternamente. Un gobierno totalitario que nadie lo iba a mover, según ellos. Una monarquía. Un solo gobierno a nivel mundial querían hacer estos apóstatas. Y noten cómo dice: querían fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en una metrópoli. ¿Qué es una metrópoli? Como una capital de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. ¿Qué es lo que buscaban estos apóstatas? Que todo el mundo los admiraba, que todo el mundo hablase bien de ellos. Lean las citas, hermanos, para que no vean que me estoy inventando yo, para que se hicieran famosos a través de esta torre. Noten qué interesante. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta lo último de las generaciones. ¿Qué es perpetuar? ¿Querían gobernar qué? Permanente, para siempre. Se iban a hacer famosos, iban a unificar un gobierno totalitario para que la gente los admirara. Iban a ser famosos. Noten qué interesante. Pero hay algo más que dice el espíritu de profecía. Aparte de hacerse famosos a través de esta torre, se proponían algo. Mire la maldad del hombre hasta dónde puede llegar. Querían hacer esta torre hasta el cielo. ¿Saben por qué? Por si venía otro diluvio, poder escapar. En otras palabras, están desafiando a Dios. Saben de que el diluvio, esto no lo cree la mayoría de cristianos, pero nosotros sí lo creemos porque tenemos un conocimiento más profundo de la profecía. Saben de que los volcanes, las colinas, las grandes quebradas, los grandes acantilados que hay en el mundo, fueron provocados por el diluvio. Eso dice el libro Patriarcas y Profetas. O sea, los volcanes se hicieron después del diluvio. Dios no hizo volcanes ni cráteres. Y ese fuego que hay en los cráteres y en los volcanes fue provocado por el cementerio que Dios hizo. Después del diluvio, dice el espíritu de profecía, que Dios enterró todos los cadáveres y las grandes maderas, los grandes árboles que fueron enterrados. Y todo eso se ha convertido en petróleo, azufre y hulla. Por eso es que dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga y empiece a derramar sus juicios, va a salir fuego de la tierra y del cielo. Porque abajo de la tierra hay ¿qué? Fuego, que se creó por el material que se descompuso, si pudiésemos hablar así, del enorme cementerio o del vasto cementerio que Dios hizo después del diluvio. ¿Cuántos han leído eso en el espíritu de profecía? O sea, todos estos cráteres que tenemos, estos volcanes, fueron creados después del diluvio.
se hicieron después del diluvio. Y los constructores de la Torre de Babel querían hacer una torre que pasara más el nivel hasta donde había llegado las aguas del diluvio. Noten la maldad, lo que estaban creando. Y dice el Espíritu parecía que eran empresas que estaban haciendo. Era gente inteligente. Mire, aquí hay otra información y quiero que la agarren. La ciencia mundana dice que vamos evolucionando. Vamos evolucionando, la evolución, que descendemos del mono. Pero según la Biblia vamos devolucionando al revés. En los tiempos de Babel no existía tecnología, no existía computadoras, no existía tecnología como la que hay hoy. ¿Saben cuál era la tecnología? La mente. Y toda la inteligencia lo usaban ¿para qué? Para el mal. Y dice el Espíritu profecía que estaban construyendo empresas. Así dice, empresas. Con el único objetivo de rebelarse en contra de Dios. Interesante. ¿Saben cuál era la otra razón de estar construyendo esa torre? Negar de que Dios había mandado el diluvio. Querían dar una explicación científica. Dar una explicación científica que no fue Dios quien mandó ese diluvio. Dar una cátedra científicamente de que era algo natural. El por qué había llovido. Desafiando el poder de Dios. Una coalición, una rebelión en contra de Dios. Eso significa Babel. Babel significa confusión. Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 2, noten cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 99, párrafo 2 dice: creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían llegado alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Noten. Los hombres querían exaltarse, el orgullo. El orgullo los abatía y Dios los abatió. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 101, párrafo 1. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. ¿Qué es lo que querían? Hacer un gobierno independiente de Dios. O sea, querer ser más poderosos que Dios. Y para eso vamos. Yo no sé por qué los hermanos no leen ni estudian estos temas. Saben de que estos temas tienen que ser el platillo fuerte de los púlpitos adventistas, que estemos estudiando las profecías de Daniel, Apocalipsis. Esto que estamos estudiando se va a volver a repetir y muy pronto, hermanos. Saben de que, aunque ignorantemente quizás el presidente publique esta clase de publicaciones, pero está diciendo, bajo su refugio, está diciendo una profecía. Los gobiernos políticos, esto es lo que harán al final. Van a establecer un nuevo orden mundial en rebelión contra Dios. Eso está escrito. La Torre de Babel se va a volver a repetir. Ahora, según Apocalipsis 13, ¿qué es lo que se propone el diablo? Apocalipsis 13, hermanos, si usted quiere conocer lo que significa Apocalipsis 13, lea la Torre de Babel. En Apocalipsis 13, el mundo se unirá en rebelión contra Dios. Dice que los moradores de la tierra dirán: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esta rebelión que se va a unificar va a ser con el único propósito de pisotear la ley de Dios y exaltar leyes humanas. Y los que no se unan con este régimen global, ¿qué es lo que les va a pasar según Apocalipsis 13?
Hermanos, ¿están leyendo conmigo? ¿O ya tienen hambre? Según Apocalipsis 13, los que no se unan a este falso sistema de nuevo orden mundial totalitario, ¿qué es lo que les va a pasar? Va a haber una pena de muerte y persecución. O sea que los gobiernos políticos ya no van a andar persiguiendo criminales, sino ¿a quiénes? A cristianos. ¿Verdad que saben que un hermano me dijo así? Me gusta cuando me escriben hermanos y me dice, y lo voy a decir para honra y gloria a Dios, yo antes a usted, hermano Rafael, lo consideraba como loco, pero me puse a escuchar y a investigar todo lo que usted decía, y yo estoy convencido que la iglesia adventista tiene la verdad. Hoy la hermana es adventista el séptimo día en Roma. Ella y toda su familia y sus hijos se bautizaron. Pero antes me consideraba como loco, pensaba que ella era como loco que estaba predicando en un púlpito. Pero se puso a investigar y a corroborar que todo lo que yo decía era cierto, tenía sentido. Hermanos, nos acercamos a otro levantamiento de la Torre de Babel. La historia se va a volver a repetir. Satanás usará a los gobiernos políticos para levantar otra Torre de Babel. Un falso sistema totalitario de nuevo orden mundial. Todo será bajo una misma bandera. Habrá una sola moneda, una sola religión y un solo gobierno político. Ahora, no sabemos de qué manera van a controlar el capitalismo. No sabemos de qué manera lo van a controlar, pero este sistema se va a meter con la economía. Porque dice Apocalipsis 13 que los únicos que van a poder comprar y vender, ¿quiénes son? Los que tengan la marca de la bestia en su mano y en su frente. No sabemos de qué manera se va a controlar el capitalismo, pero sí se va a controlar el capitalismo. Se va a controlar la religión y la política, porque habrá un solo gobierno. Apocalipsis 13, 15 al 17. Apocalipsis 13, 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese ¿qué? ¿A qué nos acercamos, hermano? Nos acercamos a otra persecución, peor que la que hubo en la Edad Media. Noten, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, hay un imperativo, por la fuerza. O sea que este régimen va a dar leyes y decretos que van a atacar ¿qué? La ley de Dios. Este gobierno totalitario se va a inmiscuir con la ley de Dios. Y noten, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos. Pregunto, ¿a qué suena esto? ¿Será que es un gobierno mundial donde va a controlar todas las clases sociales? Sí. Y noten, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a ver un ejemplo típico y clásico de lo que hará el diablo con los gobiernos políticos. Saben, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. ¿Cuántos están poniendo atención a lo que voy a decir? Según Pablo, en Romanos 13, dice que los gobiernos políticos son puestos ¿por quién? Por Dios. Y son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 1 al 5. Son servidores de Dios, diáconos. Pero según la profecía, estos gobiernos políticos que tienen apariencia de cordero, al final, ¿cómo hablarán? ¿Cómo hablarán? Como dragón. Cuando un gobierno político no se mete en cosas de religión y no ataca la ley de Dios, es como cordero. Son servidores de Dios. Pero cuando un gobierno político
se inmiscuye con la ley de Dios y da leyes contrarias a la ley de Dios, está hablando como dragón. Saben de que esto siempre ha sido así. Los gobiernos políticos empiezan bien y terminan mal. ¿Por qué? Porque el diablo les mete que el orgullo. Como dice el dicho, cuando a alguien se le da el poder puede destruirlo a él mismo y destruir a otro. ¿Cuántos creen de que el poder es malo? No, no es malo el poder. Dios le da autoridad a los seres humanos. ¿Cuándo es que el poder hace daño? Cuando el poder se usa mal. Según la Biblia, todos los gobiernos políticos que aparentemente están haciendo cosas buenas en el mundo, al final el diablo los va a usar para hablar como dragón. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Veamos un ejemplo típico de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Era un rey religioso o político, pagano? Pagano. Pero ¿saben de que Nabucodonosor hubo un tiempo que fue bendecido por Dios? ¿Cuánto creen? Nabucodonosor fue un hombre bendecido por Dios. Era un hombre próspero, que estaba Dios con él. Y saben de que la bendición que Dios le dio a Nabucodonosor era tan grande que todas las naciones le iban a obedecer al rey Nabucodonosor, incluyendo el pueblo de Israel. Tenía que sujetarse a el rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor era un siervo de Dios y era bendecido por Dios. Pero vamos a ver que según la profecía, este rey que empezó bien, al final ¿cómo terminó? Endemoniado. Y esto pasará con todo, sin excepción, con todos los gobiernos políticos. Por eso, hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Hay hermanos que son idólatras de hombre. No hay que andar siguiendo al hombre, porque los hombres con el tiempo que cambian. ¿Quién es el único que no cambia? Jehová de los ejércitos. Veamos lo que dice Dios de Nabucodonosor. Jeremías 27, 6 al 8. Jeremías 27, 6 al 8. Noten el mandato que Dios le da a los israelitas de que obedezcan al rey Nabucodonosor, y Dios dice: Él es mi siervo. Jeremías 27, 6 al 8. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Noten el poder del rey Nabucodonosor, hasta dónde llegó. Todas estas tierras, mi siervo. Noten qué hermoso como Dios le llama al rey político. Es mi siervo. Pero ¿de quién está hablando? De Nabucodonosor. Aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. O sea que este rey, noten el poder que Dios le dio al rey, que hasta aún las bestias del campo le iban a servir. Y todas las naciones servirán a él y a su hijo. O sea que el poder que tenía Nabucodonosor, aún las naciones extranjeras lo iban ¿qué? A admirar, y lo iban ¿qué? A obedecer. Noten. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo. Y al hijo de su hijo, noten que iba a haber ¿qué? Una descendencia que también iba a ser respetada. Noten, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y aquí Dios da una advertencia a los hebreos. Y a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, o sea, aquellas naciones o aquellas personas que no se sometan al rey de Babilonia, ¿qué hará Dios con estas personas? Y que no pusiera su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre.
O sea que obedecerle al rey Nabucodonosor era algo que debido a muerte. Tenían que sujetarse al rey, lo que decía. Porque el rey Nabucodonosor era un rey que estaba siendo bendecido por Dios y Dios le había dado poder al rey Nabucodonosor. Ahora, pero vamos a ver de que el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo. ¿Y qué es lo que hizo al final? ¿Qué es lo que hizo al final el rey Nabucodonosor? Se le metió al diablo. Según la profecía, el diablo usará a todos los políticos. Mire qué interesante, estoy generalizando, sin excepción. A todos los políticos los va a usar para perseguir al pueblo de Dios. Eso dice la profecía. Porque los reyes políticos van a aplicar las leyes al revés. Noten lo que está haciendo el rey Nabucodonosor. Hermanos, ¿le bajo un rayito o sigo predicando de la misma manera? Porque un hermano me dijo, hermano, usted muy fuerte predica. ¿O está bien? ¿Sigo así? Ok. ¿Qué es lo que pasó con el rey Nabucodonosor en el Valle de Dura? Endemoniado. ¿Y qué es lo que hace el rey Nabucodonosor? Levanta una imagen toda de oro, ¿para qué? Para que la adoren. Y aquel que no la adore, ¿qué es lo que va a hacer? Se da un decreto de muerte. Un rey político dando un decreto religioso. No, esa no era la esfera de Nabucodonosor. ¿Por qué un gobierno político se está metiendo en una esfera que no le corresponde? Los gobiernos políticos no se pueden meter en asuntos religiosos. ¿Saben qué es lo que está haciendo el rey Nabucodonosor? Está metiéndose con cuál tabla de la ley. Con la primera. El rey Nabucodonosor está atacando la primera tabla. Daniel capítulo 3 versículo 1. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Saben de que la palabra Babilonia, de dónde se deriva? De Babel. Técnicamente, Nabucodonosor está repitiendo lo que pasó en la Torre de Babel. Está levantando un imperio en rebelión contra Dios. Pero ¿cuál era el objetivo de este rey? ¿Por qué hizo esa imagen? Daniel capítulo 3 versículos 5 al 6. Daniel capítulo 3 versículos 5 al 6. Que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué es lo que está haciendo el rey? Dando una ley que ataca ¿qué? La ley de Dios. Un rey político atacando la ley de Dios. Pregunto, ¿en qué tabla aparece el mandamiento que dice no te harás imagen ni te postrarás a ella? Aparece en la primera, es el segundo mandamiento. ¿Saben por qué la Iglesia Católica quitó ese mandamiento del catecismo? ¿Saben de que la Iglesia Católica no tiene ese mandamiento en el catecismo? ¿Por qué? Porque ellos ¿qué? Le dan culto a las imágenes, se le postran a las imágenes. Por eso es que lo quitaron. El rey Nabucodonosor está dando un decreto que ataca la primera tabla. Y noten, y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pregunto, ¿hay un decreto de muerte? ¿Hay un conflicto entre la adoración aquí? ¿Hay un conflicto entre la ley de Dios y los mandamientos de los hombres? Sí. Vemos aquí una coalición impía de iglesia y Estado. Un rey político inmiscuyéndose en asuntos religiosos, dando leyes que van a atacar la ley de Dios. Y aquí vemos un gobierno totalitario. Porque lo que buscaba Nabucodonosor con levantar esta imagen, ¿cuál era el propósito de este rey? Quería perpetuarse. ¿Saben de qué? ¿Se acuerdan ustedes el contexto de Daniel 2? Cuando ningún gurú pudo explicar el sueño y qué significaba, solamente Daniel, porque en él estaba el Espíritu de Dios. Cuando Daniel llegó frente al rey y le explicó, mira rey, esto significa esto y esto,
tú eres la cabeza de oro, va a venir otro imperio y te va a gobernar. Yo me imagino de que el rey, cuando escuchó las palabras de Daniel, se quedó atónito. ¿Saben por qué se quedó atónito? Porque él sabía que su reino iba ¿a qué? A desaparecer. Esto le causó impacto. ¿Y qué es lo que dijo el rey? Esto no me gusta. Quien tiene el control no es Dios, yo. Así que voy a mandar a hacer la imagen toda de oro, dando a entender que mi reino va a ser perpetuado. ¿Qué estaba haciendo el rey Nabucodonosor? Desafiando a Dios. Pregunta, hermano, ¿alguien puede desafiar a Dios? El que se mete con Dios ya está frito. ¿Qué es lo que pasó con el rey Nabucodonosor después? Ese rey poderoso, famoso. ¿Qué es lo que hizo Dios con él? Lo mandó a comer, ¿qué? Estiércol. ¿Cuántos años estuvo el rey comiendo estiércol? 7 años. Con Dios no se mete nadie, hermano. Mire, eso hay que tener cuidado. Métase con la limosna, pero menos con el santo. Está terrible, hermano. Ahora pregunto, ¿en el Valle de Dura hubo un remanente? En la Torre de Babel, ¿quién fue el remanente? Saben de que no todos se mezclan con esta apostasía. Siempre hay un pueblo que está en contra de esto. ¿Saben quién era el remanente en los tiempos de Babel? ¿Alguien me puede decir? Yo tengo 2 temas en mi canal. ¿Saben de que el remanente en los días de Babel, ¿saben quién era? ¿Alguien me puede decir? Abraham. Abraham simboliza al remanente. ¿Saben el Valle de Dura quién es el remanente que se opuso a esta falsa adoración? 3 hebreos. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Nabucodonosor dijo con ira. ¿Qué es lo que harán los gobiernos políticos al final? ¿Qué es lo que harán? Se van a enojar con una minoría. Se van a levantar con ira. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? ¿Y el dragón qué? Se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra el resto que guarda el mandamiento. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen ¿qué? A Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hebreos que se les puso un nombre babilónico. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, jóvenes, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Es verdad, jóvenes, me ha llegado esta noticia de parte de mis guardias de que ustedes son rebeldes a la ley del Estado. Ustedes se están oponiendo al gobierno, se están oponiendo a mi autoridad. Así quiero oír que ustedes hablen de su boca. Es verdad que ustedes no quieren adorar a mi imagen. Y noten cómo respondieron los jóvenes. Noten. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Como queriendo decir, bueno, jóvenes, yo sé que quizás se equivocaron o no escucharon el son de los instrumentos musicales para postrarse a mi estatua, pero yo les voy a dar otra oportunidad. Ahora, ¿están de acuerdo que cuando escuchen los instrumentos de música van a postrarse ante mi imagen? Les voy a dar otra oportunidad porque yo los veo bien bonitos, los veo bien elegantes, los veo bien chapuditos y es un desperdicio que se mueran. Así que ustedes son un buen elemento. Así que no los voy a matar, les voy a dar otra oportunidad. Les voy a dar otra oportunidad. Vamos a ver cómo responden los jóvenes. Esto es lo más interesante. Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os librará de mis manos? ¿Qué es lo que está haciendo Nabucodonosor? Desafiando el poder de Dios. ¿No? Como queriendo decir, yo soy más poderoso que ese Dios al que sirven. Y noten,
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Hermanos, ustedes ya han leído esta historia. Hermanos, ¿cuántos han leído esta historia despacio? Concéntrense en su casa y lee despacio esta historia. Y váyase imaginándose. Saben de que según la Biblia se infiere de que estos jóvenes no estaban ni tan siquiera nerviosos, ni pálidos, ni tampoco estaban orinándose. ¿Saben cuando la gente la amenazaba en el tiempo de la guerra? Te vamos a matar si no bailan o si no negas a Dios. Hay gente que se orinaba del miedo que le iban a matar si no se retractaba. Pero vemos que estos jóvenes estaban bien serenos. ¿Qué es esto, hermano? ¿En quién confiaban estos jóvenes? En Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, pues puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo libra, sepas, oh rey, que aún así no adoremos tu imagen. ¿Saben? Cuando yo estuve leyendo esta historia, siempre me imagino yo estar ahí en lugar de esos hebreos. ¿Qué pasara si así como estamos nosotros estuviésemos en lugar de los hebreos? Así como estamos espiritualmente. ¿Cómo estuviésemos nosotros? Así como estamos actual. ¿Ah? Así como estamos, que parecemos pelotas de hielo ahí sentados en la silla. ¿Ah? ¿Qué pasara si estuviéramos en lugar de los tres hebreos? ¿Ah? Ahí caemos desmayados con patatús. Ahí nos morimos de infarto. Pero estos hombres serenos dijeron: sé por rey, aunque tú tienes el poder, aunque Dios te ha puesto aquí a gobernar, pero en este caso, oh rey, no podemos obedecerte, porque Dios dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no podemos obedecerte, aunque seas un rey bendecido por Dios, aunque seas un rey que te respeten las naciones, aunque seas un rey que teman aún hasta los animales, pero no podemos obedecerte, oh rey, porque te están metiendo en una esfera que no te corresponde. Así que, aunque nos maten, no adoremos tu imagen. Convicción. Yo me pregunto, ¿será que estos jóvenes allá al instante encendieron la chispa y se les vino un versículo bíblico a la mente? ¿Verdad que estos jóvenes ahí formaron el carácter en Babilonia? ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía? Que estos jóvenes venían de hogares ¿qué? Cristianos, que desde pequeños les habían enseñado a respetar la ley de Dios. Convicción. Así que no les importó que los maten o no, o si Dios nos defiende o no, pero no adoremos tu imagen. Ahora, yo quiero terminar con dos citas del Espíritu de Profecía. Saben de que esto mismo va a pasar y muy pronto, hermano. Muy pronto. No podemos poner fecha, pero muy pronto los gobiernos políticos van a hablar como dragón. Muy pronto. Noten. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1. Testimonios para los ministros, página 39, párrafo 1. Reyes, príncipes, presidentes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que le va a hacer guerra a los santos que guardan los mandamientos. ¿Quiénes son el dragón en la Biblia? Gobernantes, príncipes, reyes, presidente. Van a hablar como dragón. Un hermano me dijo: hermano Rafael Díaz, esos temas me dan miedo, me dijo. Pero no tiene que darle miedo, le digo yo a la hermana. Estos temas deben darnos esperanza, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Esto se va a cumplir, querramos o no queramos, la profecía se va a cumplir. Yo siempre le he dicho, no tenemos que tener temor de nada. Si estamos con Dios, como los tres hebreos, vamos a salir victoriosos en el conflicto final.
el diablo no cambia su estrategia. El diablo volverá a usar a los gobiernos políticos para perseguir al pueblo de Dios y levantarse en rebelión contra Dios. Y aquí dice: reyes y príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que le va a hacer guerra a los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. La última cita, Revisión General del 26 de diciembre de 1899. Se ensalzarán decretos humanos. ¿Qué es lo que harán los gobiernos políticos? ¿Qué es lo que harán? Van a crear decretos humanos. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Esta palabra de esta mujer de Dios me causó intriga. Noten las leyes satánicas, bajo qué va a venir, qué es lo que van a usar como máscara. Con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. O sea, van a usar cosas buenas para que el mundo lo alabe, pero detrás de eso, ¿qué es lo que va a venir? El diablo prepara otra estrategia de exaltar leyes humanas, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Noten, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. Y aquí viene la persecución. Y todos los que demuestren su lealtad, obedeciendo la ley de Jehová, deben estar preparados para ser arrestados. ¿Cómo nos van a tratar, hermano? ¿Ustedes creen que esta mujer de Dios se sacó esto de la manga de la camisa? ¿Usted cree que esta mujer era inspirada por Dios? Esto que dice, lo dice Apocalipsis. Y todos los que se opongan a esto serán ¿qué? Arrestados. ¿A quiénes son los que se arrestan, hermano? ¿A quiénes son los que se arrestan? ¿A quiénes van a capturarlos a medianoche y les botan la puerta? A los criminales. Pero aquí, ¿saben? Ella está hablando de quién. Del pueblo de Dios. Serán arrestados. Serán llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. O sea que vamos a ser ¿qué? Llevados a tribunales a ser enjuiciados para que se nos acusen de supuestamente quebrantar las leyes y el orden del Estado. Hermanos, esto se va a volver a repetir. El diablo va a volver a levantar la torre de Babel, porque eso significa Babel. Babel significa rebelión. El diablo va a unificar a todos los poderes políticos con una sola bandera, levantarse en contra de Dios. Pero nosotros los adventistas del séptimo día no estamos ciegos respecto a esto. Sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde nos acercamos. Pero lo importante de esto, hermanos, es perseverar hasta el final. Porque ¿de qué me sirve, hermanos, conocer estos temas al revés y al derecho, si al final, cuando esto pase, me encuentre sin Dios y sin esperanza? Es importante, hermanos, que hoy que estamos en tiempo de paz, porque hoy se permite predicar esto con libertad, aún hay libertad de expresión, pero se va a terminar, según Apocalipsis 13, se va a coartar la libertad de expresión. Hoy que estamos en tiempo de paz, debemos de aprovechar de empaparnos de estos conocimientos y predicar estos temas y advertir a la gente a qué nos acercamos antes de que sea demasiado tarde. Y esto no es ningún alarmismo, es verdad presente. El objetivo de este tema, hermanos, es para que nosotros veamos en qué tiempo estamos viviendo. Según la profecía, estamos viviendo en las uñas de la imagen que soñó Nabucodonosor. Estamos en la mugre. Está pronto Cristo por venir. Los acontecimientos se están cumpliendo rápido. Y eso dice Elena de White. Los movimientos serán rápidos. Nos acercamos a la recta final. Hermanos, consagremos nuestra vida a Cristo. Leamos, estudiemos. Hablemosles a otras personas de estos temas antes de que sea demasiado tarde. Dios les bendiga y que la honra sea para nuestro Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántos comprendieron el tema? ¿Está claro?
¿Hay alguna duda? ¿Están de acuerdo que al final de la historia habrá una unificación de iglesia y Estado para perseguir al remanente? Claro que sí, eso dice la palabra de Dios. El diablo va a volver a unificar el mundo, hermanos. La tendencia a unirse cada día se hace más fuerte. La unificación, no solamente de poderes políticos, sino también poderes religiosos. ¿Cómo la religión se está uniendo? ¿Cómo en Estados Unidos, cómo la iglesia cada día se está uniendo con el gobierno de Donald Trump? Cada día nos acercamos a una coalición. ¿Cómo el protestantismo cada día va buscando la ayuda del Estado? Y por eso, hermanos, debemos de estudiar. Yo siempre he dicho, después de la Biblia, vaya a comprarse y lea el libro Conflicto de los Siglos. Este libro dice todo lo que hemos dicho en este estudio. Así que vamos a ir de rodillas para orar y pedirle a Dios misericordia y fortaleza para que cada uno podamos vencer en la crisis final. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio de profecía bíblica. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Nos señala el porvenir de lo que pasará en este mundo y lo que el enemigo le hará al pueblo de Dios por serle fiel a tu palabra. Gracias, Padre, por estas maravillosas profecías que son una guía segura en un mundo de tiniebla y engaño. Gracias porque tú has dado esta luz a la iglesia adventista, al pueblo remanente, no para que nos adueñemos de ella, sino para que la prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por este privilegio, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.